El momento en que crucé las puertas de esa sala del tribunal, mi hijo Andrés soltó una risa nerviosa. Mi nuera, Carolina, simplemente desvió la mirada como si mi presencia fuera algo vergonzoso. Pero cuando el juez levantó la vista de sus documentos, su rostro se puso completamente pálido. El mazo casi se le cae de las manos temblorosas mientras susurraba un nombre que nadie más en esa sala conocía. ¿El arquitecto? Me estaba mirando directamente a mí. Mi familia pensaba que estaban encerrando a una anciana confundida de 68 años. No tenía ni idea de que acababan de declarar la guerra a un fantasma. Todo comenzó, como suelen empezar estas cosas, con un insulto que se suponía debía ignorar. Era un domingo por la tarde en Barcelona. Yo estaba sentada en la pequeña casa de huéspedes al fondo de la propiedad que mi hijo y su esposa habían comprado con su propio dinero. Dinero que, por supuesto, yo les había prestado para el enganche. Pero esos detalles parecían haberse borrado convenientemente de su memoria. Carolina estaba organizando una de sus famosas cenas. Desde mi ventana podía ver el ir y venir de gente elegante, copas de cava brillando bajo las luces cálidas de su jardín perfectamente diseñado. No me habían invitado. De hecho, hacía 3 meses que no recibía una invitación a nada. Me había convertido en la residente invisible de mi propia inversión. Mi nieta Sofía, de 15 años, fue la única que tocó a mi puerta esa noche. Entró con una bandeja de comida cubierta con papel de aluminio. «Abuela, te traje algo de la cena», dijo con una sonrisa triste. «Mamá dijo que probablemente estabas cansada y no querías socializar». Yo no estaba cansada. Tenía 68 años, no 98. Acababa de completar una caminata de 5 kilómetros esa misma mañana. Pero Carolina había decidido por mí. Había diagnosticado mi energía, mis deseos, mi existencia entera sin siquiera preguntarme. «Gracias, cariño», le dije a Sofía, tomando la bandeja. «¿Cómo va todo en la escuela?» Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Carolina desde afuera. «Sofía, ¿dónde estás? Los invitados se están preguntando por ti. Deja a tu abuela descansar». Descansar. Como si yo fuera una paciente terminal en lugar de una mujer que había construido un imperio inmobiliario desde cero. 3 días después, Andrés apareció en mi puerta. Esto era raro. Mi hijo evitaba mi pequeña casa como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Traía una botella de vino Carisma, uno de esos que cuestan más de 200 euros. La empujó hacia mis manos con una sonrisa de vendedor. «Para ti, mamá. Lo mejor de lo mejor». Yo no bebía vino. Mi cardiólogo había sido muy claro después de mi operación de válvula hace 2 años. Este gesto no era amabilidad. Era teatro barato. Andrés no perdió el tiempo. Después de un comentario superficial sobre el clima de Barcelona, fue directo al grano. «Mamá, tengo la oportunidad de mi vida. Un desarrollo residencial en Sitges. Es prácticamente un hecho, pero hay un pequeño problema con los permisos de construcción. Solo necesito un préstamo puente para mostrar liquidez. Y sé que tienes esta casa pagada completamente». Se inclinó hacia adelante, su colonia cara invadiendo mi espacio personal. «Solo necesito 400,000 euros. Solo pon un poco de garantía sobre esta propiedad. En 6 meses te devuelvo 600,000. Eso es un 50% de retorno, mamá. No puedes encontrar eso en ningún banco». Percibí mi silencio y se apresuró a cerrar el trato. «Es seguro. Carolina ya vio los planos. Sofía podría ir a una mejor universidad con las ganancias. Es por la familia». Lo observé. No estaba solo entusiasmado. Estaba desesperado. Una fina capa de sudor se estaba formando en su frente a pesar del aire fresco de marzo. «Andrés», dije, mi voz perfectamente nivelada. «Tengo 68 años. Ya pasé mi etapa de asumir riesgos. Mi dinero es para mi jubilación, francamente, para mis gastos médicos. La respuesta es no». El cambio fue inmediato. Fue como si le hubieran arrancado una máscara. La sonrisa desapareció, reemplazada por una furia fría y reptiliana. «Increíble», siseó. «Simplemente increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra propiedad, prácticamente gratis». «Yo pagué por esta casa, Andrés»,
lo interrumpí suavemente. Y pagué el 40% del enganche de tu mansión. Y no moverás un dedo para ayudar a tu propia familia. Continuó como si no hubiera hablado. Dios mío, eres una anciana egoísta. No sabía, o había olvidado convenientemente. Cuando compré esta casa de huéspedes hace 5 años, no solo compré la casa. También compré el terreno de 3 hectáreas sobre el cual estaba construida su mansión. Su contrato de arrendamiento de 99 años por €1 simbólico al año era conmigo. Él estaba viviendo en mi tierra. Arrojó la botella de vino sobre mi mesa de café con suficiente fuerza para hacerme temer que se rompiera. Te arrepentirás de esto, vieja. Te arrepentirás de ser tan egoísta. Salió furioso, azotando la puerta. La vibración hizo que la fotografía de mi difunto esposo Miguel en mi escritorio temblara. Pero la verdadera puñalada vino una semana después. Eran las 4 de la madrugada. Me desperté con un dolor agudo extendiéndose por mi pecho, irradiando hacia mi brazo izquierdo. No era el dolor punzante de un ataque cardíaco, sino la familiar presión sofocante de la angina. Estrés. Mi cardióloga me había advertido: no seas heroína, Elena. Llama por ayuda. Mi primera llamada fue a la casa principal, Andrés. Contestó al cuarto timbre, su voz gruesa por el sueño y la molestia. Mamá, ¿qué pasa? Es la mitad de la noche. Hijo, no me siento bien, dije, tratando de mantener mi voz estable. Tengo dolor en el pecho. No es terrible, pero ¿podrías llevarme a la clínica? Solo para estar segura. Un suspiro pesado atravesó el teléfono. Era el sonido de una profunda inconveniencia. Mamá, en serio, tengo una reunión importantísima mañana temprano. Una presentación con inversores japoneses. No puedo. Solo llama al 112 si es tan grave. No exageres. Click colgó. No preguntó qué tan grave era el dolor. No preguntó si tenía miedo. Me dijo que estaba exagerando. El dolor en mi pecho se intensificó. Pero no era de mi corazón. Venía de algún lugar mucho más profundo. Llamé a un taxi. Me senté en la parte trasera de un SEAT, aferrándome a mi pecho, y dejé que un extraño me llevara a urgencias. Era angina inducida por estrés. Me dieron una tableta de nitroglicerina y me mantuvieron en observación durante 5 horas. A las 9 de la mañana me dieron de alta. Llamé otro taxi para regresar a casa. Cuando el coche pasó por las rejas masivas de la propiedad, vi el BMW blanco perlado de Carolina. No estaba estacionado en la casa principal. Estaba estacionado afuera del Spa Luxury Diagonal. Su reunión de emergencia con las inversoras japonesas. No era solo que me faltaran al respeto. No era solo que me vieran como un recurso a explotar. Me veían como una molestia, un problema a gestionar, una llamada a ignorar. Y ese fue el momento en que supe que algo tenía que cambiar. Pero aún no sabía qué tan rápido vendría. La mañana siguiente a mi visita al hospital llegó envuelta en una niebla espesa que cubría toda Barcelona. Yo estaba sentada en mi pequeña cocina, tomando café solo, cuando escuché el crujido de pasos sobre la grava. No eran los pasos ligeros de Sofía. Eran pesados, decididos, múltiples. Miré por la ventana y vi algo que hizo que mi pulso se acelerara. Un hombre con traje gris carbón caminaba hacia mi puerta. Detrás de él, Andrés y Carolina observaban desde la terraza de la casa principal, sus rostros tensos pero expectantes. El golpe en la puerta fue profesional. 3 toques secos. Abrí. El hombre me extendió un sobre blanco grueso sin sonreír. Elena Márquez Viñas. Sí. Notificación legal. Firme aquí, por favor. Firmé con mano firme. Él se fue sin decir nada más. Cerré la puerta y me quedé de pie en mi pequeña sala, sosteniendo el sobre. Era pesado, no por el papel, sino por la intención. Lo abrí con el abrecartas que Miguel me había regalado hace 30 años. Deslicé la hoja afilada y saqué el contenido. Las palabras saltaron de la página, frías y precisas. Era una petición legal presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. Los peticionarios eran Andrés Márquez Viñas y Carolina Solís de Márquez. La demandada era yo. Escaneé la primera página, mi visión estrechándose. Estaban solicitando una audiencia de emergencia.
Estaban buscando una incapacitación judicial. Alegaban que yo, Elena Márquez, ya no era capaz de gestionar mis propios asuntos financieros ni médicos. La sangre no se me fue de la cara. No corrió a mis oídos. En cambio, una claridad fría y perfecta se instaló sobre mí. Estaban acusándome, a Elena Márquez, de ser mentalmente incapaz. Decían que sufría de demencia senil. Decían que ya no podía entender las realidades financieras. Decían que era un peligro para mí misma y para mis propios activos. No era solo un insulto. No era solo codicia. Esto era una ejecución legal. Querían borrarme, convertirme en una no persona, una pupila del Estado con ellos sosteniendo las cuerdas. Querían hacer mi invisibilidad oficial, legalmente vinculante. Pasé la página. Anexo A. La evidencia. Era un informe diagnóstico de 3 páginas de un experto psicológico llamado Dr. Ramón Ortiz. Leí su evaluación. Afirmaba que yo presentaba signos graves de demencia, delirios paranoides y una incapacidad para comprender las realidades financieras. Concluía gravemente que yo era un peligro para mí misma y mis activos. Miré el nombre. Dr. Ramón Ortiz. Una risa seca, más como una tos, escapó de mis labios. Nunca en mi vida había conocido a alguien llamado Ramón Ortiz. No toqué. No dudé. Sostuve la petición legal en mi mano, el papel grueso blanco brillando contra mi piel manchada por la edad, y caminé. Caminé fuera de mi pequeña casa, cruzando el césped perfectamente cuidado que separaba mi mundo del de ellos, directamente hacia la casa principal. Las puertas de cristal del patio estaban abiertas. Podía escuchar el sonido del hielo tintineando en vasos y música suave sonando. Estaban junto a la piscina, tal como sabía que estarían. Carolina estaba recostada en una tumbona, lentes de sol puestos, una revista balanceada sobre su estómago. Andrés estaba de pie junto al bar exterior sirviéndose otro cóctel. Se veían relajados, tranquilos, como 2 depredadores que acababan de tender una trampa y estaban esperando pacientemente a que su presa sangrara. Entré al patio. La música se detuvo. Mi sombra cayó sobre Carolina. Ella se sentó sobresaltada, bajando sus lentes. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Estás interrumpiendo nuestro». Su voz se apagó cuando vio los papeles en mi mano. No miró mi cara. Miró los papeles. Andrés se volteó. Una sonrisa falsa se plasmó en su rostro. «Mamá, estábamos justo entonces». Vio la petición. La sonrisa no solo se desvaneció. Se invirtió en una mueca de molestia antes de que rápidamente la cubriera con falsa preocupación. Levanté el sobre. «¿Qué es esto?» Carolina se encogió, mirando hacia otro lado hacia la piscina, incapaz de encontrarse con mis ojos. Pero Andrés era un actor. Dejó su bebida, se limpió las manos en una toalla y cruzó los brazos. Estaba tomando una posición de poder. «Mamá», dijo, su voz goteando con lástima condescendiente. «Esperábamos que no tuvieras que verlo de esta manera. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia». «¿Qué es esto?» «Es por tu propio bien», dijo Andrés, dando un paso adelante. «Mira, después de ese pequeño incidente cardíaco la semana pasada, Carolina y yo nos dimos cuenta de que simplemente no puedes cuidarte sola. Estás olvidando cosas. Estás confundida». «Tuve indigestión, Andrés». Agitó su mano, descartando mi realidad. «Eso es lo que tú piensas que fue. Pero estabas en dolor. Estabas desorientada. ¿Qué pasa si es peor la próxima vez? Necesitas a alguien que maneje las cosas por ti, alguien que proteja tus finanzas, que se asegure de que tus cuentas se paguen, que maneje tus decisiones médicas antes de que te lastimes». Estaba manipulándome, usando el incidente que ellos habían ignorado como prueba de mi incompetencia. Miré a mi hijo. «Andrés, esto es lo que quieres. Estás firmando un papel que dice que tu propia madre está demente». Finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, reflejando el azul brillante del agua de la piscina. «Es lo mejor, mamá. Solo estamos tratando de ayudar. Te amamos». «¿Amor?», dije. La palabra se sintió como ceniza en mi boca. Ni siquiera saben lo que significa esa palabra. Fue entonces cuando la paciencia de Andrés se rompió. La máscara del yerno preocupado cayó,
revelando al buitre debajo. Se rió. Un sonido corto, agudo y feo. Nos vemos en el tribunal, vieja, se burló. Francamente, esto solo prueba nuestro punto. Estás paranoica. Eso es exactamente lo que el doctor Ortiz dijo. Levantó su bebida y la alzó en un brindis burlón. Será mejor que encuentres un defensor público porque realmente no creo que puedas pagar un abogado de verdad. Eso fue todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ese fue el momento en que el hombre que pensaban que era una anciana frágil y olvidadiza murió. Y algo más, algo que no podían haber preparado, despertó. Caminé de regreso a la casa de huéspedes. Cerré la puerta y el sonido del cerrojo entrando en su lugar fue lo más fuerte que había escuchado jamás. Era el sonido de una línea siendo trazada, un límite final y definitivo. Pensaban que esta era la habitación de una anciana senil. Una caja beige tranquila para que durmiera, fuera manejada y olvidada. Nunca habían, ni una sola vez, visto la otra puerta. Era un pasillo sólido en la parte trasera de mi vestidor, escondido detrás de un estante de abrigos viejos que nunca usaba. No estaba cerrado con una llave simple. Estaba cerrado con un escáner biométrico de huella dactilar. Presioné mi pulgar sobre el cristal frío. La luz parpadeó verde y un pesado cerrojo se deslizó abierto con un chasquido silencioso y caro. Entré. Este era mi verdadero hogar. No había cama, ni sillón reclinable, solo estanterías del piso al techo, 3 monitores masivos de computadora, una pared de archivadores y un sistema de teléfono satelital encriptado dedicado. El aire estaba fresco y quieto. Andrés pensaba que yo era una simple contadora jubilada, una mujer que había llevado libros de contabilidad para alguna firma de nivel medio en Madrid. Pensaba que mi mayor logro en la vida era ahorrar suficiente para una jubilación cómoda. No tenía idea. Hace 30 años en Madrid, yo no era Elena. Los CEOs de empresas del IBEX 35, senadores corruptos y políticos de alto nivel, todos tenían un nombre diferente para mí. Me llamaban el arquitecto. Yo era la investigadora forense líder del Ministerio de Justicia. Yo era la mujer que enviaban cuando los números no solo se veían mal, se veían imposibles. No solo seguía el dinero, lo diseccionaba. Encontraba los tumores financieros, las cuentas ocultas, los libros de contabilidad secretos que todos los demás no veían. Yo era la mujer que podía y envió a 15 ejecutivos de alto perfil a prisión con una sola hoja de cálculo. Me alejé de todo eso. Enterré a esa mujer. La enterré el día que Miguel recibió su primer diagnóstico. Cambié mi oficina segura y la emoción de la caza por salas de espera de hospital y horarios de quimioterapia. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Me convertí en una esposa de tiempo completo, luego en una viuda, luego en una madre tratando de reconectarse con una hija que apenas conocía y finalmente en una abuela invisible. Dejé morir a el arquitecto porque mi familia necesitaba a Elena. Hoy, Andrés y Carolina acababan de darle al arquitecto una muy buena razón para salir de su retiro. Me senté en la consola. Pasé por alto mi línea telefónica normal y levanté el receptor seguro. Mis dedos no temblaron mientras marcaba el número de 11 dígitos. Era un número que no había usado en 10 años, pero que nunca, jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz aguda y profesional respondió del otro lado. Lucía Mendoza. Lucía, dije. Soy Elena Márquez. Hubo una pausa, no de confusión, de shock, de reconocimiento. Señora Márquez. Su voz estaba repentinamente sin aliento. Dios mío, pensé que había desaparecido de la faz de la tierra. Mi padre pregunta por usted todo el tiempo. Siempre se preguntó qué pasó con el arquitecto. Estoy en Barcelona, Lucía. Te necesito aquí mañana. Trae a tu mejor equipo. Los que saben cómo excavar. Otra pausa, más corta esta vez. El shock se había ido, reemplazado por el acero que recordaba. Solo di la palabra, Elena. ¿Qué hicieron? Presentaron una petición de incapacitación, dije, mi voz plana. Afirman que estoy senil. Quieren tomar control de todo. Un sonido vino a través del teléfono. Era una risa. No una humorística, sino un ladrido corto y agudo de incredulidad. ¿Están afirmando que tú estás senil? No tienen idea, ¿verdad?
No tienen idea de a quién acaban de intentar meter en una jaula. Su voz era puro negocio ahora. Entendido, arquitecto. Voy en camino. Solo dime, ¿dónde quieres que haga el primer corte? Lucía Mendoza llegó a las 10 de la mañana en punto. No llegó en un coche llamativo, ni con un bolso de 1000 euros. Vestía un traje pantalón oscuro simple. Su cabello estaba recogido en un moño severo, y sus ojos tenían el color del acero frío. Llevaba un solo maletín delgado. Era exactamente lo opuesto a Carolina. Era sustancia, no estilo. Era la hija de su padre. No perdió tiempo en cortesías. Entró en mi oficina oculta, sus ojos barriendo la habitación una vez, tomando nota de los servidores, los monitores, los archivadores cerrados. Asintió una sola vez con aprecio. Realmente no tienen ni idea, ¿verdad? Dijo. No era una pregunta. Piensan que soy una anciana confundida, respondí, deslizando la petición a través de mi escritorio. Han proporcionado su prueba. Anexo A. Un doctor Ramón Ortiz. Lucía recogió el documento. No lo leyó completo. Sus ojos simplemente escanearon el nombre y la firma. Doctor Ramón Ortiz. Evaluación psicológica. Entendido. Abrió su maletín, sacó una tablet y tecleó el nombre en una base de datos segura. Dame 3 horas, dijo. Toma 2, respondí. Sonrió, una sonrisa delgada y afilada que no llegó a sus ojos. Te llamo en una. Se fue tan silenciosamente como llegó. Durante la siguiente hora, no solo esperé. Comencé mi propio trabajo. Empecé a mapear la arquitectura financiera de Márquez Desarrollos S.L. y las otras sociedades limitadas que sabía que Andrés había creado. Estaba construyendo el esqueleto. Lucía me iba a traer la carne. Mi línea segura zumbó exactamente 58 minutos después. La levanté. Elena, Lucía, eso fue rápido. No fue difícil, respondió, su voz nítida, digital y desprovista de emoción. Cuando son así de descuidados, los hilos están simplemente tirados en el suelo esperando a ser jalados. Elena, no vas a creer esto. Inténtalo. Primero, el doctor Ramón Ortiz no es psicólogo. Esperé. No es psiquiatra. No es neurólogo. Ni siquiera es médico general. Podía sentir pero venir. ¿Qué es, Lucía? Es dentista. Dejé que la palabra flotara en el aire. Un dentista. Un hombre que limpia sarro y rellena caries. Un hombre que había firmado un documento legal declarándome mentalmente incompetente. La pura y desnuda arrogancia de todo esto era impresionante. «Un dentista», repetí, mi voz plana. «O era un dentista», corrigió Lucía. El Colegio de Odontólogos de Cataluña le revocó su licencia hace 5 años. Permanentemente. Ahora estábamos llegando a algún lugar. Esta era la primera pieza real. ¿Por qué? Puedes elegir, dijo. Podía escucharla tecleando. Fraude masivo a aseguradoras, facturación de cirugías inexistentes, y su especialidad, prescripción ilegal de opioides. Miles de pastillas. Estaba operando un centro de distribución de medicamentos desde un local comercial en Hospitalet. Así que Andrés no había encontrado a un experto que pudiera ser sobornado. Había encontrado a un criminal, un profesional desacreditado y expulsado, desesperado por dinero y ya comprometido. Un hombre sin nada que perder. Esta revelación, sin embargo, llevó al verdadero conflicto, la pregunta que importaba más que la respuesta. Lucía, dije, inclinándome hacia adelante. Eso es específico. Eso no es un nombre que encuentras en Google. Un desarrollador inmobiliario de alto vuelo como Andrés no solo conoce a un dentista desacreditado de un local de Hospitalet. ¿Cómo lo encontró? Eso, dijo Lucía, su voz tensándose. Es en lo que pasé los últimos 40 minutos excavando. Tienes razón. No fue una conexión social. No fue un hallazgo aleatorio. Fue uno financiero. Continúa. Estoy viendo el archivo criminal de Ortiz ahora mismo. Cuando fue arrestado hace 5 años, enfrentaba 10 cargos de delito grave. La fianza se fijó en 100,000 euros. No los tenía. Un agente de fianzas, murmuré,
mi mente ya conectando los puntos. Exactamente. Un agente cubrió la nota, pero el agente requería un garante, alguien para feo firmar, para poner la garantía en caso de que Ortiz huyera. Sentí un frío instalarse en mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. ¿Quién garantizó la fianza, Lucía? Hizo una pausa solo por un segundo para dejar que el impacto aterrizara. Una empresa pantalla, una SL registrada en Andorra con un propósito de gestión de activos de un solo uso. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Márquez Desarrollos GP, dijo. Dios mío. Me recosté en mi silla. Las piezas no solo cayeron en su lugar, se estrellaron juntas. Andrés no había encontrado al doctor Ortiz la semana pasada. No lo había sobornado el mes pasado. Lo había poseído durante 5 años. Pagó la fianza del hombre. Probablemente pagó por su abogado defensor. Había mantenido a este activo sucio y comprometido con una correa, escondido en su bolsillo trasero durante media década. Esperando el día en que necesitaría que un doctor firmara un papel. Esto no era un acto impulsivo de codicia porque le negué su préstamo. La solicitud de préstamo, eso era solo el probando las aguas. Esto era un plan de contingencia. Esto estaba premeditado. Había estado planeando declararme incompetente y tomar mis activos durante años. Lucía, dije, mi voz baja y dura. Has desarmado su arma principal. Has neutralizado al experto médico. Ahora es mi turno. Sigue excavando en el lado legal. Encuentra todo lo que puedas sobre los archivos del caso de Ortiz. Encuentra el nombre del abogado que Andrés contrató. Yo me encargaré de los números. Asintió, ya en camino hacia la puerta. Ten cuidado, arquitecto. Deberían haber tenido cuidado ellos, respondí. Cerré la puerta de mi oficina, el mundo encogiéndose al brillo de mis 3 monitores. Aquí era donde vivía, no en la tranquila casa de huéspedes, sino aquí, dentro de los datos. Andrés pensaba que yo era una reliquia. Pensaba que las finanzas en mis días se hacían en libros de contabilidad de papel con viseras verdes. No tenía concepto de lo que yo era. Yo era un fantasma digital y estaba a punto de acechar cada servidor que hubiera tocado. Comencé con la empresa que pagó la fianza de Ortiz, Márquez Desarrollos GP. Era una SL de Andorra, por supuesto, anónima, protegida. Andrés era descuidado, pero no era estúpido. Conocía los conceptos básicos de protección de activos. Había capado su estructura corporativa. Márquez Desarrollos era propiedad de Costa Brava Properties SL, que a su vez era propiedad del fideicomiso familiar Márquez, una pequeña muñeca rusa de entidades legales diseñadas para hacer imposible ver quién realmente poseía qué. Pero cometió un error de aficionado, un error crítico y fatal. Era arrogante. Tenía prisa. Y era tacaño. Para registrar todas estas diferentes SL, para presentar el papeleo ante el registro mercantil en Andorra y Barcelona, para establecer las cuentas bancarias, usó la misma dirección de correo electrónico personal para cada una. Era una dirección antigua, un quemador que probablemente pensó que era inteligente. andres.marquez.inversiones@hotmail.com. Una cuenta en la que probablemente no había iniciado sesión durante años. Una cuenta que pensó estaba muerta y enterrada. No sabía que los servidores de correo electrónico antiguos nunca realmente borran nada. No necesitaba hackear su correo electrónico. Eso sería ilegal. E iba a hacer esto según las reglas. Pero no necesitaba leer su correo. Solo necesitaba ver con quién estaba hablando. Pasé la dirección de correo electrónico a través de una serie de bases de datos a las que aún tenía acceso, puertas traseras en el sistema financiero que el Ministerio de Justicia había establecido hace décadas y olvidado cerrar. Estaba buscando patrones, correspondencia con bancos, transferencias, solicitudes de préstamo. Dentro de 20 minutos, tuve un éxito, uno grande. La dirección de correo electrónico estaba vinculada a una sala de datos segura, una bóveda virtual donde prestamistas y prestatarios intercambian documentos financieros sensibles. Y Andrés había estado muy ocupado. La sala de datos no era con un banco normal, no un Santander o un BBVA. Era con una firma de capital privado, un nombre que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Vanguardia Capital Partners.
Estos no eran banqueros. Eran capitalistas buitre. No dan préstamos a negocios estables. Encuentran hombres desesperados como Andrés. Hombres que ya han sido rechazados por todos los demás. Y les ofrecen un salvavidas. Un salvavidas atado a un ancla. No tenía acceso a la sala de datos en sí, pero tenía acceso a los registros del servidor. Podía ver los nombres de los archivos. Podía ver los asuntos de los correos electrónicos. Y eso era todo lo que necesitaba. Era un baño de sangre. El proyecto de 9 cifras de Andrés en Sitges no era algo seguro. Era un desastre categórico. No solo había encontrado un obstáculo. Se había quedado sin dinero a mitad de la construcción. Había falsificado sus informes de liquidez para obtener el préstamo inicial. Había mentido a sus contratistas, que ahora estaban presentando embargos. No solo había quemado unos pocos millones. Los registros mostraban una quema total de capital de 35 millones de euros. 35 millones. Y Vanguardia Capital se había enterado. Los correos electrónicos ya no eran educados. Eran frenéticos. Un diluvio de avisos de incumplimiento automatizados. Luego los correos personales. Andrés rogando por una extensión. Solo otros 60 días. El proyecto es sólido. Un problema temporal de flujo de caja. Y luego el correo final, el que explicaba todo. Era de Vanguardia Capital, enviado hace una semana, el día después de que rechacé la solicitud de préstamo de 400,000 euros de Andrés. Era una demanda de capital. El fondo no estaba solo enojado. Estaban activando la cláusula de emergencia en su contrato. Estaban exigiendo un pago de interés inmediato de suma global, no 400,000 euros, sino 3,5 millones de euros. Le dieron un plazo, 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo embargarían la propiedad de Sitges. Activarían la cláusula de garantía cruzada en su contrato. Una cláusula que estaba segura de que había firmado sin leer, lo que significaba que embargarían todo. Su empresa Márquez Desarrollos, la mansión, el BMW de Carolina, cada céntimo en cada cuenta vinculada a su nombre. Iban a borrarlo. Miré la pantalla, las piezas encajando con una lógica horriblemente perfecta. No necesitaba mis 400,000 euros como préstamo puente. Los necesitaba como un pago desesperado de buena fe para mantener a raya a los lobos. Y cuando dije que no, activó su plan de contingencia. El plan en el que había estado sentado durante 5 años. No solo quería mi pequeña casa de huéspedes. No me estaba demandando para obtener control de mi fondo de jubilación. Me estaba demandando porque estaba en bancarrota. Me estaba demandando para poner sus manos en toda mi herencia, una herencia que claramente creía que valía mucho más que el $500,000 que había pedido. Necesitaba liquidar todo lo que poseía, no para construir su resort, sino para salvar su propio pellejo. No solo estaba tratando de robarme. Estaba tratando de sacrificarme para salvarse a sí mismo. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Una nueva pregunta se formó en mi mente. Una pregunta fría y dura que se instaló en mi estómago. Espera un momento. Andrés estaba en bancarrota. Estaba enfrentando una demanda de capital de 3,5 millones de euros. Era un animal acorralado sangrando dinero por todos lados. Entonces, ¿de dónde sacó el efectivo para atacarme? Una demanda como esta, incluso una fraudulenta, no es barata. Los abogados, incluso del tipo más rastrero que él contrataría, exigen anticipos. No trabajan a crédito. ¿Y el doctor Ortiz? Un criminal desacreditado y expulsado, no habría firmado su nombre en un acto de perjurio por una promesa. Habría exigido efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Andrés, un hombre que no podía pagar sus propias cuentas, 30 o 40,000 euros en efectivo líquido para presentar esta demanda? Mi mente volvió a esa cena de domingo, a Andrés alardeando sobre su proyecto de Sitges, pero también a Carolina. ¿De qué había estado alardeando? La piscina infinita. Era su caridad, la gala benéfica próxima, la recaudación de fondos. Mi corazón se hundió. Cuando Miguel murió, tomé una porción del dinero de la venta de nuestra casa de Madrid, varios millones de euros, y lo coloqué en un fideicomiso caritativo. Lo llamé la Fundación Miguel Márquez.
Su misión era financiar el tipo de investigación temprana de cáncer de páncreas que podría haberlo salvado. Nombré a Carolina como directora ejecutiva. Pensé que le daría un propósito, que le daría una conexión con el padre que perdió. Yo era la fundadora, por supuesto, con plenos derechos de supervisión, pero nunca los había ejercido. Confié en ella. Era el nombre de mi esposo. Era mi nuera. Levanté el teléfono y llamé al banco privado en Madrid que gestionaba los activos de la fundación. Un banquero con quien no había hablado en 5 años respondió, su voz llena de sorpresa cuando me identifiqué. Señora Márquez, qué placer. Normalmente solo hablamos con Carolina. Estoy segura de que sí, dije, mi voz fría. Estoy invocando mis derechos de fundadora. Necesito un estado de cuenta completo y detallado de todos los gastos y transferencias de la Fundación Miguel Márquez durante los últimos 12 meses. Lo necesito en los próximos 5 minutos. Correo electrónico seguro. Señora, eso podría tomar algo de tiempo para compilar. 5 minutos, dije, y colgué. Mi bandeja de entrada segura sonó 3 minutos después. El PDF estaba adjunto. Abrí el archivo. Mis manos estaban perfectamente quietas. Miré la línea superior. El valor total de los activos. Se suponía que debía ser más de 2,8 millones de euros. El número que me miraba era 287,000 euros. Bajé por la página, mi sangre convirtiéndose en hielo. La fundación estaba sangrando dinero. Vi las pequeñas donaciones habituales que esperaba. 3,000 a un laboratorio de investigación aquí, 8,000 a un hospicio allá. Y luego los vi. Los otros cargos. Honorarios administrativos. Honorarios de consultoría. Servicios de planificación de eventos. Eran masivos. 120,000 euros pagados hace 2 meses. El destinatario, Márquez Desarrollos GP. La empresa de Andrés. Había facturado a la caridad de su suegro por consultoría. Otro cargo. 65,000 euros por servicios de planificación de gala. El vendedor se listaba como Eventos Barcelona Elite SL. Me tomó menos de 60 segundos investigar el nombre. Era una empresa pantalla registrada hace 3 meses. Su dirección corporativa era un apartado postal en Badalona y el único propietario listado en el registro, Andrés Márquez Viñas. Se estaba pagando a sí mismo 65,000 euros para planear su propia fiesta. Pero la pieza final, devastadora y desgarradora de evidencia, no estaba en los elementos de línea. Estaba en la prueba de pago. Hice clic en los enlaces a los cheques escaneados. El banco los proporcionaba para todas las transacciones superiores a 15,000 euros. El cheque por 120,000 euros a Márquez Desarrollos. El cheque por 65,000 euros a Eventos Barcelona Elite. Miré la línea de firma, la firma elegante y fluida que autorizaba las transferencias. No era de Andrés. Era de Carolina Solís de Márquez. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Andrés. Él era una serpiente y las serpientes muerden. Es su naturaleza. Incluso había, en alguna parte de mi corazón, preparado para descubrir que Carolina era débil, tonta, manipulada, que Andrés la había engañado o intimidado para hacerlo. Pero esto no era debilidad. Esto era participación activa. Estas eran sus firmas, claras como el día. Ella no estaba siendo manipulada. Era una participante activa en el saqueo del legado de su propio suegro. Estaba robando dinero destinado a pacientes de cáncer. Robándolo de un fondo con el nombre de su suegro. Y estaba usando ese dinero robado para... ¿qué? ¿Para financiar la fantasía colapsada de su esposo? No, era peor. Miré las fechas. La primera transferencia importante fue hace 6 semanas. La segunda fue hace 3 semanas. Este era el dinero semilla. Este era el dinero que estaban usando para pagar a los abogados para declararme demente. No solo me estaban robando. Estaban usando la memoria de Miguel para financiar la ejecución de su esposa. Había pensado que había una línea de decencia, de familia, de compasión humana básica que mi nuera no cruzaría. Me equivoqué. Ella no solo estaba perdida. No solo era débil. Era una CEO conspiradora. Y en ese momento,
dejó de ser la víctima en esta historia. Dejó de ser mi nuera. Se convirtió en la enemiga. Miré la firma de Carolina en el cheque escaneado, el elegante bucle de su C, la firma que había pagado al abogado para declararme demente usando el dinero de Miguel. En ese momento, el dolor que sentía, el shock, la profunda tristeza, no solo se desvaneció. Se evaporó. Fue reemplazado por algo más. Algo frío, afilado y perfectamente claro. El arquitecto estaba de vuelta en cirugía. Levanté la línea segura. Lucía, respondió al primer timbre. Elena, ya estoy excavando en el bufete de abogados que contrataron. Son de tercera categoría, pero son conocidos por... No importa, la interrumpí. Mi voz sonaba diferente incluso para mí. Era plana, dura, como acero pulido. Cambio de planes, Lucía. ¿Qué? ¿Qué cambio de planes? Ya no estamos a la defensiva, dije. No vamos a refutar su caso. Vamos a terminar con esto. Vamos a destrozar todo esto. Raíz y tallo. Se acabó. Hubo un silencio en la línea. Elena, dijo, su voz tensándose. ¿Qué encontraste? La firma de mi nuera en cheques de la fundación de mi esposo. Usaron el dinero de Miguel para financiar este ataque. Dios mío, Elena. Guarda tu compasión, dije. Necesito datos. Encontraste el fondo buitre con el que está en deuda. El que está a punto de borrarlo. Escuché el clic rápido y preciso de su teclado. Está en incumplimiento con un fondo llamado Vanguardia Capital Partners. Elena, estos tipos son monstruos. No negocian. Solo liquidan. Sé exactamente quiénes son, dije. Y por primera vez en una década, una sonrisa fría y delgada tocó mis labios. Vanguardia Capital Partners. No solo estaba familiarizada con el nombre. Estaba familiarizada con el hombre que lo construyó desde cero. Javi Salazar. Lucía no lo sabía. Nadie lo sabía. Hace 30 años, de vuelta en Madrid, Javi Salazar era solo un joven agente de valores arrogante y temerario que se había enredado en el escándalo de Corporación Inversora. La CNMV iba a acusarlo. Iban a acusarlo de conspiración y arrojarlo a prisión federal por 20 años. Estaban convencidos de que era parte del fraude. Estaban equivocados. Era codicioso, sí, arrogante, absolutamente, pero no era un criminal. No entonces. Yo era la investigadora principal en ese caso. Fui yo quien pasó 3 noches sin dormir excavando a través de los datos del servidor, más allá de los libros de contabilidad manipulados, y encontré la evidencia exculpatoria, las operaciones originales con marca de tiempo que probaban que Javi era víctima del fraude, no un participante. Lo salvé. Salvé su carrera. Lo salvé de prisión. Lo hice porque era la verdad, y mi trabajo era hacer que los libros cuadraran. Javi Salazar siguió construyendo Vanguardia Capital en un imperio de 1.000 millones de euros. Nunca lo olvidó. Me llamó una vez hace 10 años después de que Miguel falleció. Su voz era tranquila. Elena, había dicho, sé lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, una nueva vida, una nueva carrera, un cheque en blanco, solo llama. Nunca llamé. Hasta hoy. Lucía, dije, mi voz todo negocio. Voy a manejar Vanguardia Capital. Tú, necesito que hagas algo más inmediatamente. Necesito que redactes un mandamiento de embargo. ¿Un mandamiento? ¿Con qué base? No tenemos una sentencia, Elena. La tendrás, dije. Cambié de línea, mis dedos ya marcando un número que conocía de memoria. Una línea directa privada a la oficina personal de Javi Salazar. Su asistente intentó bloquearme. El señor Salazar está en una reunión de junta. Dile que el arquitecto está en la línea, dije. Dile que es sobre Corporación Inversora. Estuve en espera menos de 3 segundos. Elena. Su voz era retumbante, confiada, pero contenía un rastro de miedo. El miedo de un fantasma del pasado. ¿Elena Márquez? ¿Está todo bien? Hola, Javi, dije. Ha pasado mucho tiempo. No estoy llamando sobre los viejos tiempos. Estoy llamando para cobrar mi ficha. Silencio. Luego una palabra. Dilo.
Tienes un préstamo pendiente a un hombre llamado Andrés Márquez. Un proyecto en Sitges. Está en incumplimiento. Está en bancarrota. Márquez. Lo escuché teclear. Sí. Un desastre de 35 millones. Mi equipo se está moviendo para embargar sus activos el lunes. El hombre es un idiota. No quiero que embargue sus activos, Javi. Quiero que me vendas la deuda. Toda. La nota, la garantía, el incumplimiento, todo. ¿Vendértela a ti, Elena? Es papel tóxico. Es. No la estoy comprando como inversión, dije. Quiero ser su única acreedora. Transferiré el capital pendiente completo, los 3,5 millones ahora mismo desde un fideicomiso ciego. Sin rastro de papel hacia mí, solo una transferencia silenciosa de propiedad. Era inteligente. No preguntó por qué. ¿Quieres ser el monstruo, Elena? Bien. Salvaste mi vida. Es lo menos que puedo hacer. Ladró órdenes a alguien fuera del teléfono. Mis abogados ejecutarán la transferencia. Estará hecho en 1 hora. La deuda es tuya. Gracias, Javi. No, Elena, dijo, su voz mortalmente seria. Gracias a ti. Buena caza. Colgué. Volví a llamar a Lucía. Está hecho, dije. Vanguardia Capital ya no tiene la nota. Yo sí. Lucía jadeó. Pude escuchar su aguda inhalación de aliento. Elena, compraste su deuda. Eres su banco. Soy su pesadilla, corregí. Ahora termina de redactar ese mandamiento de embargo. Está en incumplimiento de un préstamo de 3,5 millones de euros conmigo. Quiero el embargo sobre esa mansión. Quiero sus coches. Quiero su empresa Márquez Desarrollos. Lo quiero todo. Tendré al notificador en su puerta en 1 hora. No, dije. No. Retendrás ese papel. Él está esperando una pelea sobre mi cordura. No tiene idea de que toda su vida está en juego. No vamos a notificarlo. No vamos a advertirlo. Miré la fecha en la petición, la fecha de la corte. Vamos a entrar a esa sala del tribunal y se lo vamos a entregar. Justo frente al juez. Estábamos en un largo pasillo fluorescente afuera del departamento 5B. Lucía Mendoza me miró, su rostro impasible, sosteniendo un solo maletín delgado. Elena, ¿estás lista? Ajusté los puños de mi camisa. No estaba usando los suéteres de punto suave y los pantalones de pana a los que estaban acostumbrados. No estaba usando la ropa de una mujer desvaneciéndose en la invisibilidad beige. Hoy estaba usando armadura. Era un traje sastre gris carbón de Chanel. No lo había usado en más de una década. La última vez que me lo puse, estaba entrando a una sala de audiencias para testificar ante la Comisión de Investigación del Senado. Todavía me quedaba perfecto. Me había cortado el cabello. Estaba afeitada y compuesta. No era la mujer que pensaban que era. Era la mujer que había sido. Estoy lista, dije. Las puertas se abrieron. Entramos. La sala del tribunal era pequeña, beige y olía a café rancio y cera de piso barata. Era exactamente el tipo de habitación sin alegría donde las vidas se desmantelan silenciosamente. Andrés y Carolina ya estaban sentados en la mesa del peticionario. Estaban susurrando, risueños con anticipación. Su abogado, un hombre con un traje brillante con demasiado gel en el cabello, estaba revolviendo papeles, luciendo supremamente confiado. Entonces me vieron. Vi el rostro de mi hijo. Me miró, vio mi traje, y una risa nerviosa y suprimida escapó de sus labios. Se puso la mano sobre la boca, pero sus hombros estaban temblando. Se inclinó y le susurró algo a Carolina. Casi podía escucharlo. Mírala. Mamá piensa que esto es un funeral o algo así. Carolina simplemente me miró. Sus ojos pasaron sobre mi traje, mi postura, y simplemente se burló. Sacudió la cabeza lentamente, una mirada de profunda lástima condescendiente en su rostro. Para ella, esto no era dignidad. Esto era un último intento patético, un animal moribundo inflando su pelaje. Su abogado me miró de reojo, me evaluó como una anciana frágil de 68 años jugando a disfrazarse y me descartó. Se volvió de nuevo a sus notas. No tenía ni idea. Me senté en la mesa del demandado.
Lucía colocó su delgado maletín sobre la mesa y se sentó a mi lado, un pilar de fuerza silenciosa y enroscada. No dijimos nada. Solo esperamos. Todos de pie, entonó el alguacil, su voz aburrida. Nos pusimos de pie. El juez entró por una puerta lateral, con toga, luciendo cansado. Parecía un hombre que había visto demasiado y le pagaban muy poco. Se acomodó en su silla de respaldo alto, el cuero crujiendo bajo su peso. Su placa de identificación decía juez Antonio Valverde. Por favor, tomen asiento, murmuró, su voz monótona. Se puso un par de gafas con montura dorada y recogió el expediente del día. Buenos días, murmuró con voz monótona. Estamos aquí para el primer caso del expediente. Caso número 1147B en el asunto de la incapacitación de Elena Márquez Viñas. Leyó el nombre, luego, como procedimiento dictaba, levantó la vista de sus papeles. Miró por encima de sus gafas para identificar a la demandada. Me miró directamente. El aire salió de la habitación. El juez no solo hizo una pausa. Se congeló. Su rostro, que había sido una máscara de burocracia cansada, se puso blanco. Ceniciento. Sus ojos, magnificados por las gafas, se abrieron con incredulidad. El bolígrafo barato que sostenía se le resbaló de los dedos. Cayó ruidosamente sobre el escritorio de madera, el sonido resonando en la sala del tribunal muerta y silenciosa. Andrés y Carolina lo estaban mirando, confundidos. Su abogado levantó la vista, molesto por la interrupción. El juez se inclinó hacia adelante, olvidándose de sí mismo, hacia el micrófono de cuello de ganso en su escritorio. Y en una voz que se suponía era un susurro, pero que fue captada y amplificada, una voz de puro soc sin adulterar, dijo una cosa. Dios mío, es realmente ella. Todas las cabezas en la sala giraron. Ya no miraban al juez. Todos me estaban mirando. Los rostros de Andrés y Carolina estaban en blanco con confusión. ¿Qué estaba pasando? Esto no era parte de su plan. Yo también lo reconocí. Oh, sí, lo reconocí. Antonio Valverde. Pero el hombre que conocía no era un juez de 60 años con rostro cansado. El hombre que conocía era un fiscal adjunto de 35 años, aterrorizado, ambicioso y completamente fuera de su alcance. Le habían entregado el caso más grande de su joven carrera, el fraude de corporación inversora, 1.000 millones de euros en una casa de naipes. Y estaba perdiendo. Su caso se estaba desmoronando. Sus testigos estrella estaban siendo desacreditados. Estaba a punto de perder. Y habría terminado su carrera antes de que comenzara. Hasta que su testigo experta subió al estrado. Yo era esa testigo experta. Yo era la mujer que traían cuando los números eran un lío enmarañado de mentiras. Yo era quien, en un solo día, tomó un fraude de 1.000 millones de euros y lo expuso en una sola hoja de cálculo para que el jurado lo viera. Yo era quien puso a 12 CEOs y sus contadores en prisión. Antonio Valverde no solo me había conocido, yo lo había hecho. Le había entregado su carrera en bandeja de plata. El rostro del juez Valverde estaba pálido. Agarró los bordes de su escritorio. Ya no miraba a una anciana senil. Estaba mirando a un fantasma de su pasado. Estaba mirando a la mujer que solían llamar el arquitecto. Finalmente apartó sus ojos de mí y lenta, deliberadamente, volvió su mirada hacia la mesa del peticionario. Fulminó con la mirada al abogado brillante y sonriente de Andrés. «Abogado», dijo el juez, su voz ya no cansada, sino aguda, fría y peligrosa. «¿Está consciente de quién es su demandada?» El abogado, desconcertado, se puso de pie. Estaba visiblemente sudando. Es Elena Márquez, su señoría. Una jubilada, una. No. Abogado, interrumpió el juez Valverde, su voz resonando a través de la sala silenciosa. Esa es el arquitecto Márquez. Buena suerte. La va a necesitar. El abogado de Andrés, un hombre llamado Navarro, parecía haber tragado un insecto. Estaba visiblemente sudando. Se veía hacia Andrés, quien hizo un gesto furioso y agudo con la mano. Continúa. Navarro, visiblemente perturbado por la reacción del juez, barajó sus papeles. Su señoría, los peticionarios llaman a nuestro primer y principal testigo al estrado, doctor Ramón Ortiz.
Una puerta lateral se abrió. Un hombre pequeño y grasiento, con un traje mal ajustado, se escabulló a la sala del tribunal. Se veía menos como un doctor y más como un hombre que vive en un sótano. Evitó mirar a nadie, especialmente al juez. Tomó el estrado, su mano temblando mientras era juramentado. Navarro, intentando recuperar su aplomo, comenzó. Doctor Ortiz, ¿tuvo ocasión de evaluar a la demandada, Elena Márquez? Sí, dijo Ortiz, su voz aceitosa y ensayada. Estaba leyendo de un guión. Realicé una evaluación psicológica completa. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos? El doctor Ortiz se puso unas gafas manchadas. La señora Márquez presentó signos graves de deterioro cognitivo. Su memoria a corto plazo es francamente inexistente. Exhibe síntomas clásicos de delirio paranoide, particularmente concerniente a las finanzas de su familia y sus intenciones hacia ella. Me senté perfectamente quieta. Estaba describiendo a la mujer que querían que fuera. En su opinión profesional, doctor Ortiz, empujó Navarro. ¿Es la señora Márquez capaz de gestionar sus propios asuntos? Absolutamente no, dijo Ortiz, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. Es un peligro para sí misma y sus propios activos. Requiere supervisión inmediata a tiempo completo. Navarro sonrió, una sonrisa débil y triunfante. Gracias, doctor. Su testigo. Se sentó, luciendo aliviado. Lucía Mendoza se puso de pie. No tenía una pila de papeles. No tenía una computadora portátil. Sostenía una sola hoja de papel mientras caminaba lentamente hacia el estrado. La sala del tribunal estaba en silencio. Buenos días, doctor Ortiz, dijo. Su voz era educada, tranquila, pero cortaba la habitación como un bisturí. O quizás debería llamarlo señor Ortiz. Es señor, no es así. Es doctor, tartamudeó Ortiz, mirando a Navarro en busca de ayuda. ¿Lo es, su señoría? No tengo registro de que el señor Ortiz sea un psicólogo licenciado, ni un psiquiatra, ni un neurólogo. Se volvió hacia él. Señor Ortiz, ¿qué tipo de doctor es usted? El murmullo atravesó la corte. El rostro de Andrés estaba blanco. Ortiz comenzó a temblar. Tengo experiencia médica, tartamudeó, mirando salvajemente entre Andrés y el juez. Experiencia médica, la voz de Lucía era afilada. O ser más exactos, fue usted dentista. Un murmullo atravesó la corte. Los ojos del juez Valverde se estrecharon peligrosamente. ¿Un dentista?, repitió Lucía, dejando que la palabra flotara en el aire. O para ser más precisos, un ex-dentista. No es cierto, señor Ortiz, que su licencia para practicar odontología fue revocada permanentemente por el Colegio de Odontólogos de Cataluña en 2019. Ortiz no tenía respuesta. Estaba literalmente temblando. Era una rata acorralada mirando salvajemente entre Andrés y el juez. Es un registro público, señor Ortiz. Lucía continuó implacable. Revocado por mala conducta grave, específicamente por fraude de seguros y por operar un centro ilegal de distribución de recetas desde su consultorio de Hospitalet. ¿Es eso correcto? Ortiz no tenía respuesta. Se quedó boquiabierto, abriendo y cerrando la boca, pero no salía ningún sonido. El abogado de Andrés estaba de pie nuevamente. Objeción. Objeción. Esto es acoso. Esto es contrainterrogatorio. Es contrainterrogatorio, abogado, ladró el juez Valverde. Y es fascinante. Por favor, continúe, señora Mendoza. Lucía dio un paso más cerca del estrado. Solo una pregunta más, señor Ortiz, para su opinión experta. ¿Recibió o no un pago de 25,000 euros de una corporación llamada Márquez Desarrollos GP 3 días antes de firmar este diagnóstico fraudulento? Objeción, gritó Navarro, su voz quebrándose. Especulación, sin fundamento. Lucía ni siquiera lo miró. Se volvió hacia el juez. Su señoría, tengo el registro de transferencia bancaria aquí mismo. Caminó al proyector y colocó la única hoja de papel en el cristal. La imagen apareció en la pared, un recibo en blanco y negro brillante para que toda la sala lo viera. De Márquez Desarrollos GP a Ramón Ortiz.
Monto, 25,000 euros. Memo, consultoría. El rostro del juez Valverde se volvió de un rojo furioso y profundo. Fulminó con la mirada a Ortiz, quien parecía estar a punto de vomitar. Señor Ortiz, la voz del juez era un gruñido bajo como un trueno. Usted está bajo juramento. Acaba de cometer perjurio descarado y flagrante en mi sala. Ha presentado un documento fraudulento ante este tribunal en una conspiración criminal con los peticionarios. Señaló con un dedo tembloroso al alguacil. Alguacil, tome a este hombre bajo custodia. Está arrestado por perjurio. El sonido de las esposas haciendo clic cerradas resonó en el silencio atónito. Carolina soltó un pequeño chillido aterrorizado. Andrés estaba rígido, mirando a su testigo estrella siendo llevado esposado. Todo su caso acababa de ser puesto bajo arresto. El abogado de Andrés, Navarro, estaba completamente a la deriva. Estaba tartamudeando, sus notas esparcidas. Su testigo estrella estaba esposado. Todo su caso se había evaporado, y el juez lo estaba mirando como si fuera algo que había raspado de su zapato. Andrés estaba más allá de pálido. Era un rojo furioso y moteado. Estaba vibrando de rabia. Agarró a Navarro por la manga y siseó algo en su oído. Navarro, luciendo aterrorizado de su propio cliente, se puso de pie temblorosamente. Su señoría, tartamudeó. Mi cliente, el señor Márquez, quisiera subir al estrado para aclarar este desafortunado malentendido. El juez Valverde levantó una ceja. Oh, ¿quiere? ¿Quiere testificar? Después de que su testigo principal acaba de ser arrestado por perjurio en una conspiración con él. El juez miró a Lucía. Señora Mendoza, ¿alguna objeción? Lucía se puso de pie. En absoluto, su señoría. Estaríamos encantados de escuchar lo que el señor Márquez tiene que decir. Muy bien, dijo el juez, su voz cargada de hielo. Señor Márquez, suba al estrado. Está, por supuesto, bajo juramento. Andrés empujó su camino hacia el estrado, prácticamente apartando al alguacil. Estaba tratando de proyectar confianza, pero era un hombre ahogándose, simplemente haciendo más burbujas. Se sentó, agarrando la barandilla del estrado hasta que sus nudillos quedaron blancos. Su señoría, comenzó Andrés, su voz una actuación suave y practicada de una víctima herida. Estaba tratando de hablar directamente al juez, ignorando a Lucía, ignorándome a mí. Esto es una travesía. Mi esposa y yo solo estamos preocupados por ella. Eso es todo de lo que esto se ha tratado. Señaló con un dedo hacia mí. Ella está confundida. Está paranoica. Se encierra en esa casita durante días. Esconde sus finanzas. Me acusó de tratar de robarle, por el amor de Dios. Todo lo que queríamos era ayudarla, protegerla de sí misma. Y ahora esto. Estaba tratando de parecer desconsolado. Se veía monstruoso. Ella no está lúcida, su señoría. No sabe lo que está haciendo. Navarro, viendo una apertura, preguntó. Entonces, su única motivación era preocupación por su bienestar. 100%, dijo Andrés, rezumando falsa sinceridad. Es mi madre. La amo. Gracias, dijo Navarro, sentándose como si acabara de esquivar una bala. Lucía se puso de pie de nuevo. Caminó hacia él, no con agresión, sino con una especie de curiosidad quirúrgica. Señor Márquez, comenzó, su voz tranquila. Acaba de testificar bajo juramento que mi cliente, la señora Márquez, no está lúcida y es paranoica. Así es, dijo Andrés, inflándose. ¿Y su confusión se centra en sus finanzas? Usted dijo que no entiende el dinero. Es de una época diferente. No comprende las finanzas modernas. Es una parte importante, dijo Andrés con confianza. Ya veo, dijo Lucía, asintiendo. Entonces, cuando se acercó a ella hace 2 semanas y le pidió que le diera 400,000 euros, ¿estaba qué? ¿Probando su lucidez? El rostro de Andrés se tensó. Yo le estaba ofreciendo una inversión, una oportunidad de ser parte del éxito de la familia. Le pidió a una mujer que creía estaba confundida y paranoica 500,000 euros. Preguntó Lucía, su voz aún suave.
Andrés vio la trampa e intentó bailar alrededor de ella. Fue su rechazo lo que probó nuestro punto. Le ofrecí el trato de su vida. Una oportunidad dorada, un retorno garantizado del 50% en 6 meses en mi proyecto de resort en Sitges. Era una cosa segura. Se volvió hacia el juez de nuevo, interpretando al hombre razonable. Su señoría, él rechazó. Dijo que era demasiado arriesgado. Estaba demasiado senil, demasiado asustada para ver una oportunidad dorada cuando la tenía justo frente a ella. Ahí fue cuando supe. Ahí fue cuando Carolina y yo supimos que realmente lo había perdido. Ya no era capaz de tomar decisiones financieras sólidas. Estaba dejando que su paranoia se interpusiera en el camino de una fortuna. Lo había hecho. Él había, bajo juramento, vinculado todo su reclamo de mi senilidad a mi rechazo de darle dinero. Había construido su propia horca. Ahora Lucía iba a patear la silla. «¿Una oportunidad dorada, señor Márquez?», preguntó Lucía. Ya no era curiosa. Su voz estaba fría. «Una cosa segura». «Absolutamente», dijo Andrés, arrogante hasta el final. «Ese proyecto es oro». Es por eso que el proyecto está actualmente 35 millones de euros por encima del presupuesto y enfrentando 16 embargos de contratistas por falta de pago. El color se drenó del rostro de Andrés. Tartamudeó. Eso es una mentira. Esa es información privilegiada. ¿Cómo? El juez Valverde me miró fijamente. Su expresión había pasado de furia a algo más complejo. Curiosidad. Respeto. Y quizás un toque de temor. Señora Márquez, dijo lentamente, acaba de presentar evidencia devastadora de fraude caritativo y conspiración criminal. Pero sospecho que no ha terminado. Hay algo más que este tribunal deba saber. Miré a Lucía. Ella asintió una vez. Era el momento. Hay mucho más, su señoría, dije. Porque la pregunta que me hice no fue solo de dónde sacaron el dinero para atacarme. Fue porque lo hicieron en primer lugar. ¿Por qué un hombre en bancarrota total, un hombre que enfrenta la ruina completa, gastaría sus últimos euros en declararme incompetente? Hice una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire. La respuesta es simple. No me estaban demandando para obtener mi pequeña casa de huéspedes. Me estaban demandando porque necesitaban liquidar cada activo que poseo para salvar su pellejo. Andrés se tensó en su silla. Sabía lo que venía. Pero aquí está el problema, continué, mi voz tomando un borde afilado. Andrés está en bancarrota no solo con cualquier prestamista. Está en incumplimiento con Vanguardia Capital Partners. Una firma de capital buitre que no negocia. Solo liquida. Estaban a punto de quitarle todo. Su empresa, su mansión, cada cuenta bancaria, cada posesión. El rostro de Navarro se puso blanco como el papel. Miró a su cliente con una expresión de puro horror y traición. Esto era información que Andrés claramente nunca le había revelado. Su señoría, dije, volviéndome completamente hacia el juez. Vanguardia Capital emitió una demanda de capital por 3,5 millones de euros. Andrés no la pagó. No podía. Estaban programados para ejecutar el embargo de todos sus activos el lunes pasado. Estaban programados, repitió el juez Valverde, captando el tiempo pasado. ¿Ya no? No, su señoría, dije. Y por primera vez en una década, una sonrisa fría y delgada tocó mis labios. Porque yo compré la deuda. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de un mundo deteniéndose en su eje. Andrés me miró, su boca abriéndose lentamente en shock mudo. Carolina jadeó, su mano volando a su boca. Incluso el juez Valverde parpadeó, claramente no esperando ese giro. «¿Usted compró su deuda?», repitió el juez lentamente. «Toda», confirmé. «La nota completa. Los 3,5 millones de euros. Lo transferí desde un fideicomiso ciego hace 4 días. Vanguardia Capital ya no posee el préstamo. Yo sí». Me volví y miré directamente a Andrés. Sus ojos estaban abiertos de par en par, la comprensión finalmente llegando como una ola de agua helada. «Lo que significa, Andrés, que ya no estás en incumplimiento con Vanguardia Capital. Estás en incumplimiento conmigo».
Lucía se puso de pie, su voz clara y profesional. Su señoría, en este momento me gustaría presentar ante el tribunal un mandamiento de embargo ejecutivo. Mi cliente, la señora Elena Márquez, como acreedora única del señor Andrés Márquez, está ejerciendo sus derechos legales bajo la cláusula de garantía cruzada del contrato de préstamo original. Caminó hacia el estrado y le entregó al juez un documento grueso atado con cinta azul legal. El juez Valverde lo tomó, sus ojos escaneando las páginas. Su expresión pasó de sorpresa a asombro, algo que solo podía describirse como admiración. Esto es, hizo una pausa, mirándome, exhaustivo. Es completo, su señoría, dije. Lucía se volvió, no hacia el juez, sino hacia Andrés. Caminó hacia la mesa del peticionario y colocó una copia idéntica del documento directamente frente a él. No con violencia, con precisión quirúrgica. Señor Márquez, dijo, su voz tranquila pero letal. Esto es una notificación formal. Está en incumplimiento de un préstamo de 3,5 millones de euros. Bajo los términos de su contrato original, que firmó y no leyó, cada activo vinculado a su nombre ahora está sujeto a embargo inmediato. Andrés agarró el documento con manos temblorosas. Sus ojos se movieron frenéticamente sobre las páginas. Lucía continuó, su voz como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. La propiedad principal en Pedralbes, donde reside actualmente, embargada, pertenece a la señora Márquez. Andrés dejó escapar un sonido estrangulado. Los 2 vehículos BMW registrados a su nombre y al de su esposa, embargados, pertenecen a la señora Márquez. Carolina empezó a sollozar de nuevo, un gemido bajo y continuo. Márquez Desarrollos GP y todas las entidades LLC subsidiarias, incluida Costa Brava Properties, embargadas, pertenecen a la señora Márquez. Lucía se inclinó, colocando sus manos sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Andrés. Cada cuenta bancaria, cada inversión, cada póliza de seguro con valor en efectivo, cada mueble en esa casa, todo, señor Márquez, ahora pertenece legalmente a su madre. Andrés no estaba solo pálido, estaba gris, el color de la ceniza. Esto no puede ser legal, susurró, su voz quebrada. Tú no puedes solo. Puedo, dije, mi voz cortando a través de su negación. Y lo hice. Firmaste ese contrato, Andrés. Pusiste todo como garantía cruzada. Apostaste tu imperio entero en un proyecto fallido. ¿Y perdiste? Me incliné hacia adelante, mis manos apoyadas planas sobre la mesa de la defensa. Pensaste que me estabas atacando. Pensaste que me estabas poniendo en una jaula. Lo que realmente hiciste fue declarar la guerra a alguien que tú no conocías. Alguien que tu padre conocía. Alguien que el juez Valverde conoce. Miré al juez, quien me observaba con una mezcla de asombro y algo parecido al orgullo profesional. Mi nombre es Elena Márquez, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Pero hace 30 años, en el Ministerio de Justicia de Madrid, tenía otro nombre. Me llamaban el arquitecto. Andrés parpadeó, confundido. El nombre no significaba nada para él. Pero vi el momento en que Carolina lo entendió. Sus ojos se abrieron, el reconocimiento llegando, seguido por el terror absoluto. Fui la investigadora forense líder para la División de Delitos Financieros, continué. Durante 15 años, perseguí a CEOs corruptos, senadores en el bolsillo de las corporaciones, contadores que pensaban que podían ocultar 1.000 millones en estructuras offshore. No solo seguía el dinero. Desmantelaba imperios enteros con una sola hoja de cálculo. Me volví completamente hacia Andrés. Puse a 17 ejecutivos de alto nivel en prisión. Recuperé más de 2.000 millones de euros en activos robados. Y lo hice todo según las reglas. Los libros siempre cuadran, Andrés. Siempre. El abogado de Andrés, Navarro, finalmente encontró su voz. Se puso de pie, pero estaba temblando. Su señoría, esto es un conflicto de intereses. Ella no puede ser demandada y acreedora simultáneamente. Ella no puede. Puede, interrumpió el juez Valverde, su voz cortante. Y lo ha hecho de manera perfectamente legal. La transferencia de deuda es legítima.
El mandamiento de embargo está correctamente ejecutado. Esto no es un conflicto de intereses, abogado. Esto es ajedrez maestro. Miró a Andrés con algo que podría haber sido lástima si no fuera mezclado con tanto desprecio. Su cliente intentó robar a su propia madre usando el sistema judicial como su arma. Y descubrió demasiado tarde que ella no era una anciana confundida. Era el tiburón más peligroso en el agua. Y él acaba de saltar a su tanque. Andrés finalmente se rompió por completo. No con gritos. Con colapso. Se hundió en su silla, su rostro en sus manos, su cuerpo sacudiéndose. Carolina estaba mirándome, no con odio, sino con una especie de horror reverencial. Como si finalmente estuviera viendo a la persona que había estado allí todo el tiempo, oculta detrás de la fachada de una abuela tranquila. Pero esperen, dijo el juez Valverde, mirando el documento. Esto es un embargo. No es una orden de desalojo. Señora Márquez, ¿qué planea hacer con estos activos? Miré a Andrés. Miré a Carolina. Y luego miré al juez. Su señoría, no vine aquí hoy solo para recuperar lo que es mío. Vine aquí para equilibrar los libros. Completamente. Hice una señal a Lucía. Ella sacó otro documento de su maletín. El valor total de los activos embargados es aproximadamente de 4,2 millones de euros. Menos la deuda de 3,5 millones, queda un excedente de 700,000 euros. Hice una pausa, dejando que los números se asentaran. Estoy ordenando la liquidación inmediata de todos los activos. La propiedad de Pedralbes será vendida en subasta. Los vehículos serán vendidos. Las entidades corporativas serán disueltas. Los 3,5 millones cubrirán la deuda que Andrés me debe. Andrés levantó la cabeza, un destello de esperanza desesperada en sus ojos. ¿Los 700,000 restantes? Los 700,000 euros restantes, dije, mi voz fría como el hielo, serán depositados directamente en la Fundación Miguel Márquez para restituir completamente los fondos robados, más un adicional de 485,000 euros como compensación por daños. La esperanza murió en sus ojos. ¿Y ellos? Preguntó el juez. ¿Qué quedará para el señor y la señora Márquez? Miré a mi hijo. Miré a mi nuera. Nada, dije simplemente. Absolutamente nada. Tal como intentaron dejarme a mí. El juez Valverde no era un hombre fácil de impresionar. Había pasado 30 años en el estrado viendo lo mejor y lo peor de la humanidad. Pero en ese momento, mirándome, vi algo en sus ojos que rara vez se ve en un juez. Respeto absoluto. Señora Márquez, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Esta sala ha sido testigo de muchas cosas hoy. Perjurio. Fraude caritativo. Conspiración criminal. Y la caída más espectacular que he visto en mi carrera. Miró a Andrés, quien estaba hundido en su silla como un muñeco roto. Pero esto no es solo un caso civil de embargo. Hay delitos penales aquí. Delitos graves. Se volvió hacia el alguacil. Alguacil, contacte con la Fiscalía Provincial. Necesito un fiscal aquí inmediatamente. Se volvió hacia Andrés y Carolina. Señor y señora Márquez, quiero dejar muy claro su situación. No solo han perdido un caso civil. Han cometido múltiples delitos penales en mi sala y fuera de ella. Malversación de fondos caritativos, fraude documental, soborno de testigos y conspiración para cometer fraude procesal. Andrés finalmente encontró su voz. Era débil, quebrada. Su señoría, yo, necesitaba el dinero. Estaba desesperado. Ella podría haberme ayudado. Solo tenía que... ¿Solo tenía que qué? Tronó el juez, su paciencia finalmente agotándose por completo. Solo tenía que entregarle su patrimonio para que usted pudiera seguir viviendo por encima de sus posibilidades, para que pudiera seguir mintiendo a sus inversores, a sus contratistas, a su propia familia. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora fría como el acero. Su madre le dijo que no, y esa palabra, no, no le dio derecho a destruirla, no le dio derecho a robar de una caridad de cáncer. No le dio derecho a sobornar a un criminal para que firmara un diagnóstico falso. Usted no es una víctima, señor Márquez. Es un delincuente.
Carolina sollozó, su voz un susurro roto. Yo no sabía. Él me dijo que eran gastos legales. Yo. El juez Valverde la miró, y por un momento, su expresión se suavizó ligeramente. Ligeramente. Señora Márquez, usted firmó esos cheques. Firmó cada uno de ellos. Su firma autorizó el saqueo de una fundación dedicada a la memoria de su suegro. Puede que haya sido manipulada. Puede que haya sido débil. Pero no era ciega y no era una niña. La puerta lateral se abrió. Un hombre en traje oscuro entró, mostrando brevemente su identificación al alguacil. Era el fiscal. El juez Valverde le hizo un gesto para que se acercara y le entregó un archivo. Fiscal Romero, le sugiero que revise este material inmediatamente. Hay suficiente evidencia aquí para múltiples cargos criminales. El fiscal Romero escaneó rápidamente los documentos. Sus cejas se elevaron más y más alto con cada página. Miró a Andrés, luego a Carolina, luego a mí. «Dios mío», murmuró. Luego, más fuerte, «Su señoría, la fiscalía acepta el caso. Presentaremos cargos formales dentro de 48 horas». Se volvió hacia Andrés y Carolina, su voz oficial y fría. «Señor Andrés Márquez y señora Carolina Solís de Márquez están siendo investigados por malversación de fondos caritativos, fraude procesal, conspiración para cometer fraude y cohecho. Tienen derecho a permanecer en silencio. Tienen derecho a un abogado. Les recomiendo que ejerzan ambos derechos inmediatamente». El rostro de Navarro, el abogado de Andrés, estaba del color de la cera de vela. Se puso de pie, temblando. «Su señoría, yo no tenía conocimiento de ninguna de estas actividades. Fui contratado bajo falsos pretextos. Me gustaría retirarme formalmente como abogado de los peticionarios». El juez Valverde asintió. «Concedido. Y, señor Navarro, le sugiero que coopere completamente con la investigación de la Fiscalía. Si fue engañado, como afirma, entonces su cooperación será tenida en cuenta». Navarro prácticamente salió corriendo de la sala del tribunal, dejando a Andrés y Carolina completamente solos. El juez Valverde golpeó su mazo. En cuanto a la petición de incapacitación de Elena Márquez Viñas, denegada, con prejuicio, lo que significa que nunca podrá ser presentada nuevamente. Además, ordeno que los peticionarios paguen todas las costas judiciales y honorarios legales de la señora Márquez. Hizo una pausa, mirándome directamente. «Señora Márquez, rara vez tengo la oportunidad de decir esto, pero ha sido un honor tenerla en mi sala. El sistema judicial existe precisamente para casos como este, para proteger a los inocentes de aquellos que abusan de su confianza». Se volvió hacia Andrés una última vez. «Señor Márquez, su madre le dio la vida, le dio educación, le dio oportunidades. Y cuando se enfrentó a las consecuencias de sus propias decisiones terribles, intentó quitarle todo. La justicia que está a punto de experimentar no es venganza. Es equilibrio. Los libros, como su madre diría, finalmente van a cuadrar». Golpeó su mazo por última vez. «Esta sala está levantada». Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad legal. Pero no para mí. Yo simplemente observé mientras el sistema que una vez servía hacía su trabajo. Andrés fue acusado formalmente de 10 cargos criminales. Malversación de fondos caritativos, 4 cargos. Fraude bancario, 2 cargos. Cohecho de testigo, 1 cargo. Conspiración para cometer fraude procesal, 1 cargo. Falsificación de documentos, 2 cargos. Intentó luchar. Contrató a un nuevo abogado, uno caro, probablemente con dinero que no tenía. Intentaron argumentar que estaba bajo presión extrema. Intentaron pintarme como una manipuladora vengativa que lo había atrapado. Era una defensa patética. Era como una rata atrapada en una trampa de acero, tratando de culpar al queso. La fiscalía, que había tomado un interés muy especial en el caso después del informe del juez Valverde, ni siquiera tuvo que esforzarse. La documentación de Lucía, mi análisis forense financiero, todo hablaba. Le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad para ahorrarle al Estado un juicio. Rechazó, arrogante hasta el final. Todavía pensaba que podía venderse para salir de esto. Así que lo llevaron a juicio. Y lo enterraron.
El jurado estuvo deliberando menos de 2 horas. Lo encontraron culpable en todos los cargos. El juez no era el juez Valverde. Era una mujer, la jueza Martínez, conocida por su dureza con los delincuentes de cuello blanco. Miró a Andrés, este hombre que había intentado destruir la vida de su madre para cubrir sus propios crímenes, y dio un ejemplo de él. No recibió un golpe en la muñeca. No lo enviaron a un club de campo de prisión de lujo. Fue sentenciado a 12 años en el centro penitenciario de Barcelona. 12 años. Lo vi ser llevado esposado. Ya no llevaba su traje hecho a medida, sino un mono naranja. Finalmente estaba verdadera y completamente sin cartas que jugar. Los libros estaban equilibrados. Carolina fue diferente. Ella fue la parte más difícil. Ella también fue acusada. La evidencia era innegable. Su firma estaba en los cheques. Había participado activamente en el saqueo del legado de su propio suegro. Pero su abogado se acercó a mí, rogando, suplicando. Señora Márquez, fue manipulada. Fue víctima de abuso psicológico. Andrés la controló. Es una buena persona que cometió un error. Lo miré. ¿Andrés sostuvo la pluma? ¿Forzó su mano para escribir su propio nombre? Ella es una mujer adulta. Tomó una decisión. Me pidió que hablara con el fiscal, que pidiera clemencia, que escribiera una carta en su defensa, que dijera que era una buena persona que cometió un error. Dije que no. No interferiría. Esto no era sobre venganza. Era sobre consecuencias. Había pasado 10 años permitiéndole vivir sin ninguna. Había permitido su debilidad, su codicia, su crueldad casual. Intervenir ahora, salvarla del fuego que ella misma ayudó a encender, sería el acto final y peor de una madre fallida. Ella tenía que mantenerse por sí misma. Tenía que enfrentar el libro mayor. Ella fue acusada igual que Andrés. Pero ella fue más inteligente. A diferencia de Andrés, vio el final de la línea. Aceptó el acuerdo. Se declaró culpable de uso indebido de fondos caritativos. El juez fue menos duro. Vio sus lágrimas. Escuchó su testimonio sobre el control de Andrés, pero también vio los estados de cuenta bancarios. Fue sentenciada a 4 años de libertad condicional formal. Se le ordenó devolver cada céntimo, todos los 215,000 euros, a la Fundación Miguel Márquez. Y finalmente, el juez agregó una condición más. No era solo multa. No era solo libertad condicional. Era algo más. 2,500 horas de servicio comunitario obligatorio. No recogiendo basura en la autopista. No archivando papeles en una oficina. El juez la asignó a la residencia geriátrica San Jordi, específicamente al ala cerrada, la unidad de demencia y Alzheimer. Durante los próximos 3 años, mi nuera, la mujer que intentó declarar incapaz a su suegra para poder robar su dinero, pasaría cada fin de semana bañando, alimentando y limpiando a hombres y mujeres que verdaderamente estaban perdidos. Hombres y mujeres que no conocían sus propios nombres, que no podían recordar los rostros de sus hijos. Quería que lo viera. Quería que lo oliera. Quería que entendiera en sus huesos la realidad del arma que intentó usar contra mí. Era una sentencia justa. Era quizás la única educación que verdaderamente había recibido. 6 meses pasaron. La gran mansión de Pedralbes fue vendida en subasta. Un empresario catalán la compró por 3,8 millones de euros. Los BMW fueron a parar a un concesionario de autos usados. Las entidades corporativas fueron disueltas. Todo convertido en números fríos en una cuenta bancaria. Los libros finalmente cuadraban. Yo estaba sentada en mi pequeña casa de huéspedes, la que también estaba empacando para vender, cuando escuché un golpe vacilante en la puerta. No era un golpe oficial. Era débil, temeroso. Abrí. Era Carolina. No se parecía en nada a la mujer que conocía. El cabello perfectamente peinado había desaparecido, reemplazado por una cola de caballo simple. La ropa de diseñador se había ido. Vestía un uniforme azul descolorido de voluntaria con Residencia San Jordi bordado en el bolsillo. Su rostro estaba pálido, delgado. Tenía 10 años más de aspecto. La arrogancia, la crueldad casual, la risa arrogante, todo se había quemado. Se quedó allí en la puerta, observándome empacar la última caja. Sus manos,
que una vez estuvieron perfectamente arregladas, ahora estaban rojas y ásperas. Simplemente se quedó de pie, mirándome cerrar con cinta la última caja. Su voz cuando llegó no era la voz que recordaba. Era un susurro áspero, agotado y muerto. ¿Por qué? Dejé de lo que estaba haciendo. No me di la vuelta. ¿Por qué qué, Carolina? ¿Por qué lo dejaste llegar tan lejos? Dijo, su voz temblando, no de tristeza, sino de una rabia profunda y exhausta. Tú sabías. No finjas que no lo sabías. Eres ella. Eres el arquitecto. Sabías lo que era Andrés. Sabías lo que estaba haciendo. Dio un paso hacia la habitación vacía. Podrías haberlo detenido en cualquier momento. Cuando Andrés pidió los 400,000 euros, podrías haber dicho, no, sé que estás arruinado. Podrías haberme mostrado los papeles entonces. Podrías haberme advertido. Su voz se quebró y una sola lágrima caliente y furiosa corrió por su rostro. Pero no lo hiciste. Me dejaste. Me dejaste firmar esos cheques. Me dejaste presentar esa demanda. Te sentaste en tu pequeña casa y nos viste destruirnos. No tenías que arruinarnos. No tenías que enviarlo a prisión. No tenías que hacer esto conmigo. Señaló su uniforme barato. Tú querías esto. Querías castigarnos. Lentamente pegué la cinta en la caja. La presioné, alisándola con la mano. Luego me volví para mirarla. Miré a esta extraña que era mi nuera. Porque si te hubiera detenido, Carolina, dije, mi voz tranquila, no habrías aprendido nada. Me habrías odiado por una semana. Me habrías llamado una vieja paranoica y controladora. Y luego habrías vuelto con él. Habrías creído su próxima mentira. Habrías encontrado otra forma de conseguirle el dinero. Habrías seguido sangrando la fundación de tu suegro, una gala a la vez. Caminé hacia mi viejo escritorio. Cuando tenías 10 años, robaste 50 euros del bolso de tu madre. Ella lo descubrió. Lloró durante una hora en el baño, pensando que había fallado como madre. Y luego salió, te abrazó y nunca dijo una palabra. Puso 50 euros de su propio dinero de vuelta en el bolso. Te perdonó porque su corazón era blando. Quería paz. La miré, mis ojos tan duros y claros como el cristal. Yo creo en los libros mayores. Nunca pagaste por ese primer robo. Así que seguiste robando cosas cada vez más grandes. No me respetabas. Andrés no me respetaba. Y ninguno de los dos respetaba la memoria de tu suegro. No solo cruzaste una línea, Carolina. La borraste. Bailaste sobre su tumba por una piscina infinita. No tenía respuesta. Solo lloró. Pero no nos destruiste a nosotros, dije. Ya estabas destruida. Estabas en bancarrota de todas las formas posibles en que un ser humano puede estarlo. Me acerqué a ella. Yo solo presenté la factura. Tomé un sobre de mi escritorio. Lo sostuve hacia ella. Esta es la dirección de un apartamento en Gracia. Los primeros 6 meses de alquiler están pagados. Hay un pase de metro dentro. Después de eso, estás por tu cuenta. Los libros están limpios. Tomó el sobre, su mano temblando. Me miró por última vez, buscando a su suegra. Ella se había ido. Se volvió y se alejó. Tengo 68 años. Me he retirado 2 veces en mi vida. La primera vez de mi trabajo, la segunda de ser una anciana invisible y complaciente. Ese día en el tribunal, decidí tomar la pluma de nuevo. Me llamo Elena Márquez, y mis libros finalmente están equilibrados. Esta experiencia me enseñó una lección dolorosa y necesaria. Aprendí que el silencio nunca debe confundirse con debilidad. Durante 10 años, permití que mi amor por mi familia me cegara ante su desprecio. Pensé que la paciencia era una virtud, pero aprendí que la paciencia sin límites firmes es simplemente permiso para ser irrespetado. La verdadera fortaleza no se trata de qué tan fuerte puedes gritar. Se trata de conocer el momento preciso para hacer tu movimiento y tener la disciplina para esperarlo. No quería venganza. Quería responsabilidad. A veces, el acto más profundo de amor por uno mismo, e incluso por otros, es finalmente y decisivamente equilibrar los libros. ¿Qué habrías hecho tú en mi posición?